Este es el mensaje número 6 de la serie Jesucristo es el Señor, en el cual terminamos esta serie. Y vamos a hablar hoy día sobre el señorío de Jesucristo aplicado a la sujeción a nuestros líderes espirituales. Vamos a ver cómo el señorío de Jesucristo tiene una relación íntima con la manera en que nos sujetamos a nuestros líderes espirituales. El señorío de Jesucristo, evidentemente, como lo hemos visto en todos los mensajes anteriores, engendra una nueva forma de vida y llega a hacerse real y profundo cuando la voluntad y las decisiones internas, todas completas, se alinean detrás de ese anhelo de obedecer y agradar al Señor que nos compró con su sangre preciosa. Hablamos acerca de someternos y sujetarnos a la palabra de Dios, a la enseñanza, a la doctrina, a los mandatos. También hablamos acerca de sujetarnos a la guianza expresa y directa del Espíritu Santo que el Señor envió para enseñarnos, guiarnos, corregirnos, sostenernos. Hoy terminamos esta serie hablando de la sujeción a nuestros líderes espirituales. En realidad, las relaciones prácticas del discipulado, porque el Señor nos mandó a ser discípulos, y las relaciones prácticas del discipulado tienen que ver con que el maestro, el mentor, se convierte en un padre, en una madre espiritual y debe poder ejercer la autoridad espiritual que Dios le ha dado para edificar a los discípulos, sin tener que estar luchando continuamente para doblegar la voluntad de ellos. Muchos líderes de grupos celulares, muchos líderes de casa iglesias, muchos mentores, tienen que estar continuamente lidiando con la rebeldía de los hermanos que están bajo su autoridad, y eso no es saludable, eso no es bueno. Esa constante oposición, negatividad a lo que el líder dice, a lo que el líder enseña, a las instrucciones del que te dirige, eso no es sano, eso no es de Dios, eso proviene directamente de la carne o del diablo o espíritus divisivos, contenciosos, que a veces están en el corazón de las personas y se ponen en medio de las relaciones para fracturar los procesos que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Necesitamos ser discipulados, necesitamos ser entrenados, ser instruidos por personas a las cuales Dios ha puesto sobre nosotros y tenemos que sujetarnos a ellos y aceptar la disciplina del Señor, aceptar la instrucción, la enseñanza del Señor que viene a través de estas personas para poder realmente convertirnos en verdaderos discípulos del Señor y practicar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Reconocemos como líderes espirituales a todos los discípulos más maduros que tienen bajo su cuidado espiritual a otros discípulos con el propósito de formarlos en su carácter cristiano como hijos de Dios, adiestrarlos para la tarea de hacer discípulos y perfeccionarlos para el ministerio, formarlos, adiestrarlos, perfeccionarlos. Estos son objetivos de los mentores espirituales, de los padres espirituales. Un mentor, un padre espiritual puede ser un pastor, un evangelista, un maestro, un líder de los jóvenes, el encargado de la casa iglesia, el líder de un grupo musical, el líder de un grupo de oración, etcétera. Tenemos muchas personas dentro de las congregaciones que Dios está levantando y quiere levantar como líderes espirituales, como padres espirituales para formar, para forjar un carácter sujeto a Cristo, un carácter que realmente refleje el señorío de Jesucristo en la vida de la persona. Ahora, es propio de la naturaleza humana la rebelión y la insubordinación, y generalmente los mayores problemas que tenemos los líderes, entre líderes y discípulos, es causado por esta raíz de rebeldía que hay
en el corazón de las personas que hasta que no se quiebre, hasta que no se destruya, causará muchos problemas. Mira, la palabra discipulado, y el Señor nos mandó a ser discípulos, y nosotros somos discípulos del Señor. La palabra discipulado, la raíz de la palabra discipulado es disciplina. De ahí viene discipulado, de ahí viene discípulo. Así que discípulo es uno que aprende bajo disciplina. La disciplina es necesaria por causa de esa raíz de rebeldía e insubordinación. Actualmente el mundo sufre una crisis de autoridad. Muchas estructuras de poder se están quebrando, muchos principios divinos que han sostenido la sociedad por milenios, hoy día están siendo cuestionados y se están destruyendo. Comienza a generalizarse una situación de anarquía en muchos niveles de la sociedad, en la política, en la sociedad. Muchos movimientos sociales están inspirados en este principio anárquico de quebrantar todas las reglas, todos los principios divinos establecidos en la sociedad, y aún los principios de justicia, equidad, santidad, pureza. Pues bien, aún en las esferas religiosas se introduce este espíritu de rebeldía. Muchos líderes a todo nivel, en la política, en la iglesia, en la sociedad, muchos líderes son blanco hoy día de censuras, críticas, calumnias, sospechas. La rebelión cunde rápidamente. La iglesia tiene que luchar contra este principio de rebelión anidado en el corazón del hombre, particularmente los discipuladores. Por eso lo mencionaba antes. Nosotros los que discipulamos, enseñamos, entendemos que esto es algo con lo cual luchamos, y ojalá que cada cristiano pueda entender que debe hacer su propia lucha para quebrantar ese poder rebelde que hay dentro de cada persona. Y nosotros también, cada uno de nosotros, pastores, maestros, mentores, también luchamos con eso. Quizá la única diferencia es que hemos alcanzado un poco más de victoria, pero hasta que partamos de esta vida tendremos que luchar contra esa rebeldía interior, contra ese yo rebelde, corrupto, contra esa naturaleza. Esa es la lucha constante entre la carne y el espíritu. Es la lucha por el gobierno de la persona. Nosotros tenemos que entender que también dentro de la iglesia cunden rebeldías, y a veces casi que las personas quieren justificar como bíblico, como espiritual su rebeldía. Esta es una herejía que cunde en la iglesia. Hay personas que dicen, yo obedezco solamente a Dios, yo no obedezco a los hombres, no me sujeto a los hombres, porque solamente Cristo es mi pastor. Esto aparentemente es muy espiritual, sin embargo es carne pura, carne pura. El apóstol Pablo tuvo un problema en la iglesia en Corinto, y la iglesia de Corinto estaba dividida. En realidad grandes liderazgos ministraron ahí en Corinto, y había grandes referentes, Pablo, Pedro, Apolos, y entonces algunos decían, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Pedro, otro decía, yo soy de Apolo, yo soy seguidor de, y otros decían, no, yo no soy de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, yo soy de Cristo. Parecía que estos últimos eran más espirituales, porque esto parece más espiritual, decir yo soy de Cristo en lugar de decir yo soy de Pablo o yo soy de Pedro. Pero ninguno estaba en lo cierto. Todos estaban fuera de línea en cuanto a la verdadera autoridad a la cual tenemos que sujetarnos, en cuanto a la verdadera obediencia al Señor. Los primeros, porque estaban apasionados por el líder,
sí, a veces menospreciando al otro líder, diciendo este es mejor que el otro, comparando, y eso no es bueno. Pero los otros, los que decían soy de Cristo, ellos realmente eran los peores, porque ellos son los que menosprecian las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra. Tú no puedes ser un discípulo del Señor y menospreciar las autoridades humanas que Dios ha puesto en la iglesia para guiarte, instruirte y corregirte. Tú no puedes ser un discípulo del Señor y menospreciar a tu pastor o rechazar la autoridad de tus líderes. Si eres un discípulo del Señor, sujeto al Señor, te vas a sujetar a tus padres espirituales y te vas a sujetar a tus líderes espirituales. Cuando Cristo estableció su iglesia y Él es la cabeza espiritual de la iglesia, Él puso hombres y mujeres aquí en la tierra a los cuales Él les ha dado autoridad para que bendigan y conduzcan a su pueblo. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No se autoconstituyen. Los líderes en cualquier nivel, tanto en este nivel de líderes perfeccionadores como en los niveles de liderazgo de la iglesia local, nadie se autonombra, nadie se autoconstituye como líder. Es Él el que te constituye para edificar a la iglesia. Y eso implica que la iglesia obedecerá a aquellos a quienes el Señor pone delante de ellos para conducir. Entonces, todas las personas, algunos dicen, pero pastor, esta persona está haciendo mal uso de su autoridad, esta persona no hace uso de su autoridad, este es un buen pastor, es un mal... Nosotros parece que hoy día calificamos a todo el mundo menos a nosotros mismos. Pero sabes, cada persona dará cuenta a Dios de sí mismo, de lo que haga con la autoridad. Y si está haciendo mal uso de la autoridad o desuso de la autoridad, dará cuenta a Dios. Pero tú y yo daremos cuenta a Dios también de si nos sujetamos o no nos sujetamos. La Biblia manda que nos sujetemos a los que nos lideran, porque ellos darán cuenta a Dios, pero yo también daré cuenta a Dios. Porque si yo no me sujeté al pastor, si yo no me sujeté al líder espiritual, si yo no me sujeté a mi mentor, tampoco me sujeté a Cristo, porque Cristo es el que lo puso para que me guiara. Y yo diré, pues bien, pero yo me sujetaba directamente al Señor. Eso es mentira. Nadie puede hacer eso. Eso es una herejía, eso es un engaño. Si tú eres realmente un discípulo sujeto al señorío de Jesucristo, te sujetarás a quien Cristo pone sobre ti. Todo discípulo sincero bajo el señorío de Jesucristo se sujetará a sus pastores y a sus líderes. Por eso dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Esta obediencia le permitirá a tu líder formarte, instruirte, corregirte, disciplinarte. Esto permitirá que seas edificado en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Pues bien, nosotros tenemos que estimar y honrar a aquellos que nos presiden. Pablo dice en 1 Corintios 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Desobedecer la enseñanza es andar desordenadamente. Y la palabra del Señor dice que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no se junten con él. Actualmente hay mucha rebeldía en el pueblo del Señor. Evita a las personas que tienen esa posición. Sujétate a tus líderes. Si te sujetas a los líderes que Dios ha puesto sobre ti, te estás sujetando al Señor y estás haciendo práctico el señorío de Cristo en tu vida. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Esta es la consigna. Y yo voy a obedecer
a Jesucristo como Señor. Por tanto, me voy a sujetar a mis líderes espirituales. Bendito sea nuestro Dios.